Vamos a esta hora a contactarnos con Giselle Guamaní. Ella es experta justamente en conflictos sociales y a quien agradecemos amablemente por atendernos a esta hora. Giselle Guamaní, muy buenas tardes, bienvenida a RPP. Buenas tardes, Giselle. Buenas tardes. A ver, en principio, Gracias. tal como lo mencionaba nuestro compañero Ruperto, ¿qué es lo que está ocurriendo en Puno, Giselle? En diciembre teníamos un foco bastante marcado en Ayacucho. Ahora este nivel, digamos, no solamente es el número de fallecidos, sino es la respuesta de ida y vuelta por parte de los manifestantes y también por parte de la policía. ¿Tiene alguna explicación? ¿Cuál es tu lectura de esta situación? Mira, yo creo que todos los sectores, todos los diferentes grupos, actores, instituciones tienen responsabilidad en cómo hemos llegado a esta situación de crisis total. Creo que el Congreso, el Ejecutivo, los movimientos locales, sociales, todos han tenido una responsabilidad de una u otra manera sobre esta grave crisis violenta que se está viviendo en el país. Y creo que no hemos hecho el esfuerzo suficiente para escuchar, para entender, para comprender qué es lo que uno y otros tienen. Las acciones de violencia no son necesarias y se pueden evitar, se pueden prevenir. Y ahí tenemos que Payato, que fue una estación de gas que estuvo tomada y que fue liberada o retomada totalmente de manera pacífica. Podemos mirar a Brasil y ahí un campamento de 1.200 bolsonaristas y también las diferentes instituciones demuestran que pueden sacar a las personas, pueden negociar sin ningún muerto. Entonces, el llegar a este punto de terribles muertes por todos los diferentes gobiernos regionales, zonas, pues sí nos hace ver lo mal que estamos funcionando y cómo no estamos previniendo estas situaciones. Giselle, pero aquí entonces valdría preguntarnos qué hace que se salgan de control estas protestas, que bien es cierto, pueden tener una plataforma a veces comprensible, otras no, pero ¿qué es lo que lleva a esos extremos? ¿Por qué caemos? Y además ya hemos tenido una lamentable experiencia en el mes anterior. Sí, miren, justo RPP tiene un pequeño corto sobre que habla de las emociones, ¿no? Y es muy interesante porque nos dicen la emoción de la cólera, ¿no? Es una emoción natural que pueden tener muchas personas a raíz de frustraciones. Inclusive lo explican muy bien. Y sin embargo, la manera en cómo expresamos esa cólera a través de acciones violentas o a través de acciones que se inducen de una manera a través de determinadas personas o inclusive del contagio social de lo que ve uno que hacen otras personas, esa parte, ese aspecto de la conducta humana es lo que tiene que trabajarse, tiene que contenerse, tiene que prevenirse. Y ahí las Fuerzas Armadas, la policía, no pueden estar utilizando ese tipo de acciones que hemos visto ha tenido un costo muy alto. Entonces, tienen que estar mejor controladas, supervisadas, monitoreadas e inclusive el proceso de intervención tiene que estar mejor diseñado porque las Fuerzas Armadas y la policía no están ahí para resolver el conflicto. Claro. Entonces, sí tenemos que ver cómo muchas veces la policía es puesta para resolver, tapar los huecos, las fallas, y en realidad se necesita una acción política mucho más robusta, mucho más proactiva, que se siente a dialogar con los diferentes grupos en las regiones. Porque hemos visto un nivel de violencia realmente sorprendente, ¿no? Lo vimos en diciembre del año pasado, lo hemos visto el día de ayer. No solamente me refiero a los manifestantes, en realidad son actos vandálicos, tomar aeropuertos, saquear centros comerciales, romper, incendiar casas de congresistas, pero además también de la policía con un exceso, y eso es lo que nosotros estamos condenando, ¿no? El tipo de la violencia no se puede, digamos, sostener en ninguno de los dos escenarios. ¿Cuáles son los errores que se han vuelto a repetir? Porque uno diría, ok, hemos tenido la experiencia de diciembre, ¿por qué nuevamente estamos cayendo en lo mismo? ¿Por qué este gobierno no está preparado, no está, digamos, enfocando bien cómo contener esta situación? ¿Se les ha ido de las manos?
Creo que para poder trabajar estas situaciones de crisis hay que tener un entrenamiento, hay que tener una disciplina, hay que tener un diseño de intervención que muchas veces tiene que estar acompañado, supervisado, para que las mismas personas que están trabajando en la prevención no caigan en ciertas tentaciones. Entonces, ¿cómo trabajamos la crisis que estamos viendo acá? Hay que preguntarse desde cada sector qué es lo que podemos hacer como sector, como institución, como colectivo, para evitar esas situaciones, para prevenir, para trabajar proactivamente, para generar inclusive una tercera voz que no está de acuerdo con la violencia de un lado ni la violencia del otro. ¿Cómo puede ser que lleguemos cada día a un número mayor de muertes de diferentes bandos? Uh-huh. Y esa foto, esa figura nos muestra como sociedad. Hace unos días también un niño fue muerto por el bullying que recibió de sus compañeros. Claro, ¿qué tipo de sociedad estamos siendo? Uh-huh. ¿Cómo le podemos decir a un niño, aprende a respetar, sé empático, sé considerado, si ni siquiera los mayores saben hacer eso? La violencia que vemos en las escuelas refleja la violencia que tenemos en estos otros ámbitos, peleándose el Congreso con el Ejecutivo, fraccionados unos con otros, teniendo unos discursos que estigmatizan y que llevan a mayor polarización. Entonces, en esta situación sí, todos somos responsables. Giselle, justamente sobre eso quisiera consultarle, porque como bien señalas, se necesita aquí conciliar posturas, pero lo que estamos viendo es que cada parte le echan la culpa hacia el otro. Exactamente. ¿No? Tanto los protestantes como desde el gobierno. Y ayer justamente cuando escuchamos al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, decir, bueno, ante lo ocurrido va a ir una comisión de alto nivel, mañana mismo a Puno, hoy. Esa es digamos, una salida conciliadora, si se puede decir. A ver, ¿qué podemos entender a partir de ese gesto, por ejemplo, que vimos todos? Los gestos conciliatorios tienen que ser de tal manera que las personas que lo reciban lo entiendan de esa manera. Yo no puedo hacer un gesto conciliatorio en mis propios términos. Tiene que ser pensado en los términos que la otra persona lo va a recibir. Y aquí creo que hay muchos desentendimientos, muchos cruces que van desde la postura, palabras que se dicen, la narrativa que se está utilizando eso. Y que tiene que reflexionarse mucho sobre los mensajes que estamos dando. ¿Es un buen mensaje entonces esto? ¿O es que de repente el gobierno con esta comitiva que ya ha llegado a Puno, de hecho hay un tuit que se publicó hace instantes, es un primer paso? Tú mencionas algo muy importante, ¿no? Es entender también al otro desde su postura. Estamos hablando de regiones que han sido relegadas, cuyas demandas probablemente han sido pateadas durante gobiernos y no es casualidad, ¿no?, que sea Cusco, Puno, Ayacucho, donde probablemente el nivel de pobreza sea altísimo. Uh-huh. En realidad el ir y hablar es un buen gesto. Y no hay otra opción. Frente a la violencia no hay otra opción que el diálogo. Y el diálogo tiene que mostrarse empático, tiene que tomar su tiempo de escuchar, de entender y poder trabajar juntos una solución. No hay otra manera. Ya hemos vivido demasiados años en violencia. Violencia estructural, violencia física, violencia cultural. Ya no podemos seguir así como país. Clarísimo. Giselle, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde. Giselle Guamaní, experta en conflictos sociales, estuvo con nosotros tratando de analizar este escenario con otras lecturas, con otras aristas que es necesario. 12:45, señores, momento de escuchar a los anunciantes y regresamos con más en la rotativa del aire.